Es la emoción de estar creando lo que guía mi mano, la emoción de trabajar sin notar que estás trabajando. Y cuando a veces ves que las pinceladas surgen y se enlazan como las palabras en una conversación, entonces la emoción es tan fuerte que no se puede comparar con nada. Yo comencé después de recién graduado en una escuela de adultos. Y entonces había un grupo de, por ejemplo, de amas de casa, técnicos de distintas fábricas aquí en Cienfuegos, médicos. O sea, cuando yo me enfrenté la primera noche de la inauguración del curso, fue un poco impactante porque, te digo, no teníamos nosotros una formación tampoco pedagógica, sino que teníamos ciertas bases elementales, ¿no? Y tenernos que enfrentar ya a personas adultas, que la mayoría eran hasta mayores que yo, ¿no? Porque yo tenía, cuando aquellos 20 o 22 años más o menos, y fue un poco emocionante, ¿no? El colectivo de trabajadores en que yo me desarrollé en esos primeros años que son difíciles, ¿no? Porque uno, ya te digo, se enfrenta a un grupo, a dar clases, con un programa de estudio, con una cosa, es complicado. Y te digo, cuando llegó el momento de decidir que yo ya terminé mi servicio social, que bueno, vino una comisión de La Habana, todo ese tipo de cosas, de las inspecciones, qué sé yo, y prácticamente todos, incluyendo al director, que cuando aquel era Leopoldo Suárez, todo el mundo dijo, no, él se queda. Y bueno, en realidad yo me sentía muy bien, te digo aquí, y no discutí la idea porque realmente yo tenía deseo de quedarme, ¿me entiendes? Porque el colectivo era muy bueno. Fue una cosa que era como una familia. Recién graduado prácticamente, sí, trabajé en instalaciones, en otro tipo de cosas un poco más, digamos, grandes, collages, cosas así ya después trabajé también sobre cartón, por ejemplo. Hice una serie bastante grande sobre cartones y te digo, como un material de desecho prácticamente, ¿no? Pero ya después me he concentrado más en este tipo de cosas y sobre todo en el dibujo. He hecho una serie de dibujos también en blanco y negro, a pesar de que me distingo por el hecho del color, me gusta mucho el blanco y negro. En Néstor Vega, la luminosidad contenida en la línea se alterna sabiamente con las infinitas gradaciones que extrae del uso de la tinta china, a veces en grises sutiles y traslúcidos, otras en negros intensos y brillantes que dispone con precisión caligráfica o en manchas azarosas.
mi forma de trabajar de inicio no utilizo ninguna idea, o sea, ningún boceto, ¿no? Generalmente yo me enfrento a una hoja así a veces sin una idea definida, ¿no? Solo con mi propio, o sea, mi propia manera de trabajar, ¿no? Es lo que, y muchas veces, y en la mayoría de los casos, y cada día es un ejercicio que he hecho cada día con más ahínco, ¿no? Es el problema de comenzar un dibujo con un poco de inconsciencia, ¿no? Mezclando la conciencia y lo inconsciente. O sea, muchas veces he experimentado incluso vendándome los ojos, comenzar un dibujo a ciegas, para luego, claro, continuarlo, pero me gusta utilizar el inconsciente lo más posible. Claro, luego eso se va trabajando, ¿no? Y te van sugiriendo cosas. A veces la gente ve muchas cosas que ni yo mismo las tengo previstas, porque digamos que entre tanta línea y tanto color sugieren cosas que no todas yo las puedo abarcar, ¿no? Durante años, ¿no?, que he venido trabajando en esta línea al final no era así, ¿no? Trabajé mucho más con la mancha, con la cosa, el accidente, la cosa espontánea, pero ya con los años, ya últimamente, o sea, en la primera fase esta de dibujar, de hacer del andamiaje, digamos, donde va a ir luego el color, donde luego se va a incorporar el color, he utilizado mucho esa manera que te decía anteriormente, de un poco ir mezclando lo consciente con lo inconsciente, ¿no? Y luego conscientemente trabajar sobre ese resultado. Sí, es cierto, no porque yo me considere que lo tenga, ¿no? Porque yo te digo, yo soy un aprendiz, pero sí, realmente hay que preocuparse mucho y estudiar bastante los problemas de la técnica, ¿no? Porque es fundamental, ¿no? En este caso, ¿no? Creo que en todo, pero bueno, en este caso sobre todo hay que tener muy en cuenta los problemas del espacio, de la composición, o sea, la abstracción casi siempre hay que tener un dominio del espacio o si no hay que interesarse en adquirir ese dominio, ¿me entiendes? Yo creo que los dos son importantes, ¿no? Pero yo me parece que, como en una ocasión dijo Paul Klee, que ha sido uno de los maestros míos, digo en el sentido de cuando he visto su obra, me ha impactado muchísimo, que el arte es de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Yo comparto o sea, en esa teoría me he basado yo prácticamente, incluso antes de conocer esa manifestación de uno de los artistas grandes de la abstracción, ¿no? Y del arte lírico, una pintura mucho más lírica. Uno siempre debe aprender y creo que cuando te pones a hacer una revisión de cosas que ves, cosas que otros hacen, ¿no? Y que te das cuenta que hay talentos, ¿no?
y que hay motivaciones que uno tiene que, a través de esas otras obras que uno puede apreciar de otros individuos, te das cuenta que hay un aprendizaje, tiene que haber un aprendizaje porque uno no lo sabe todo, es imposible, y en el mundo de las artes plásticas, que parece tan sencillo y es muy complicado, ¿me entiendes? Y hay grandes talentos, te das cuenta, diariamente salen jóvenes incluso de las escuelas muy talentosos, y hasta de ellos tienes que aprender porque realmente tú no puedes cerrarte al conocimiento, tienes que tener la mentalidad abierta a todo lo que sea nuevo, a todo lo que sea, y de los jóvenes se aprende mucho, ¿me entiendes? ¿Un buen artista o una mejor persona? Yo creo que para ser un buen artista tienes que ser una buena persona, me parece a mí.